Bueno, hola, bonita noche. Para todas las personas que se están incorporando a los semilleros, por la tarde grabamos un pequeño video de bienvenida a los semilleros y les prometimos hacer un segundo video para poder guiarlos en la práctica, en la primer práctica que necesitamos hacer antes de vernos en la primer sesión de los respectivos semilleros, ¿no? La viga San Antonio, bueno, La Viga el día 14, San Antonio el día 15 y Valle de Chalco el domingo 17. Entonces, lo que vamos a hacer es, y no solamente para las personas que van a incorporarse con nosotros a los semilleros, sino queda como antecedente de cómo podemos elaborar nuestras tinturas. La tintura es un método a través del cual nosotros podemos extraer los principios medicinales de las plantas, sea que lo utilicemos de manera interna a través de las microdosis, o sea, de una tintura se puede microdosificar y hacer gotitas de diferentes compuestos herbales, o sea, de manera externa. En este caso vamos a hacer una tintura que nos va a ayudar a componer un oleato, es decir, una combinación de tintura con algún aceite que puede ser de almendras, de olivo, pero privilegiar siempre los aceites naturales, es decir, eliminar de nuestra lista de aceites para masaje, para fisioterapia, etcétera, cualquier tipo de aceite mineral como el aceite Menem. Esto es porque los aceites minerales son derivados de petrolatos y son lo que conocemos como elementos comedogénicos. Un elemento comedogénico es aquel que cierra los poros, obstruye los poros y por tanto no debe de ser utilizado. Y sí privilegiar los aceites de almendra, de coco, de olivo, etcétera, de sésamo, de muchos aceites que se pueden conseguir, ¿no? Entonces, con esa tintura vamos nosotros a componer un oleato que nos sirva para dar masajes y una alcolatura. La alcolatura nos va a servir en un primer momento para dar una pasada a través de atomizadores sobre la piel de las personas y por los mismos compuestos que va a tener nuestra tintura, que va a ser una tintura combinada de varias plantas, nos va a ayudar a que se establezca una acción antibacteriana, es decir, que tanto el uso de la alcolatura como del oleato en el momento de atender a una persona nos va a permitir que esta persona pueda eliminar inclusive problemas como acné, infecciones bacterianas, infecciones en la piel, etcétera, ¿no? Aparte de que desinflama, descongestiona, libera la tensión muscular, etcétera. Entonces, vamos a hacer nuestra tintura y después nuestro oleato y nuestra alcolatura. Entonces, la tintura, ya lo dijimos, es un método a través del cual extraemos las propiedades medicinales de las plantas. La tintura se debe de hacer preferentemente siempre de cuarto creciente a luna llena. La razón por la cual se debe de hacer de esta manera es porque en muchas ocasiones, por ejemplo, podemos acceder a las plantas de manera fresca y las plantas, al igual que todo ser vivo y que todo organismo, tienen un componente que es la savia, ¿no? Es como si fuera su sangrecita. Entonces, la lunación hace que la savia sea más concentrada, tenga otro tipo de propiedades medicinales más potentes y es propicio en el momento de la lunación. Hay un proceso de jale, ¿no? De atracción de la luna hacia todos los organismos vivos. Entonces, es preferentemente hacer nuestras tinturas de creciente a llena. En este mes, creciente a llena es del 18 al 25, pero vamos a hacer una excepción para poder realizar nuestra tintura y tener esta tintura en el momento en el que vamos a iniciar nuestra primer sesión de los semilleros. Entonces, son ingredientes o materiales muy básicos que nosotros vamos a enseñar y que podemos conseguir en cualquier lugar. De las plantas pueden ser frescas o secas. Preferentemente deben de ser frescas, tienen mayor concentración de savia, sus componentes medicinales son más latentes, etcétera, pero si hay plantas que no se pueden conseguir solamente secas, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a enfocar aquí, ¿no?
Bueno, aquí vamos a utilizar las tinturas, siempre se hacen en envases de vidrio color ámbar o color oscuro. Pueden ser color verde, por ejemplo, lo que desechamos de las botellas de vino, pueden ser verde, azul, ¿cómo se llama? Como amarillo o ámbar. La razón por la cual se hacen en este tipo de frascos es precisamente porque el color oscuro protege a la sustancia activa de las plantas para que no se degraden. Las tinturas siempre deben de estar en lugares frescos y oscuros. Entonces, lo que vamos a utilizar para la elaboración de una tintura es un frasco ámbar de vidrio, que en este caso pues lo tenemos así sin etiqueta y que pues lo podemos utilizar con las ya conocidas caguamas, ¿no? Entonces podemos reutilizar un envase de caguama que muchas veces se desecha y que puede ser grande, un envase grande, o puede ser de las pequeñas caguamitas que les llaman, bueno, cervecitas que les llaman ampolletas. El alcohol que se utiliza para la tintura puede ser, como vemos aquí, tequila o puede ser aguardiente. Aguardiente León, por ejemplo, es una marca muy económica que nos sirve, o mezcal. Si hay personas que tienen acceso, obviamente, a un muy buen aguardiente de pueblo, etcétera, pues la tintura va a quedar excelente, ¿no? Podemos utilizar también el alcohol de etiqueta roja. Nunca se utiliza alcohol de etiqueta azul porque no es comestible. Entonces, tenemos esto. Vamos a conseguir las siguientes plantas, que es sábila, lavanda. Aquí, por ejemplo, en la parte de atrás vemos la lavanda, esta es pura flor de lavanda. Y tenemos la caléndula o mercadela. Esta es una flor muy bonita, en este momento está obviamente seca, pero es una flor que cuando lo encontramos con las herboristerías, o las herboristas, pues, es una flor naranja intenso, muy bonita. La caléndula sirve para regenerar la piel cuando hay estrías, cuando hay quemaduras, etcétera. La caléndula va a asegurar que se desvanezcan esas cicatrices, si fuera, por ejemplo, cicatriz queloide o que ya hay marcas por una quemadura, o en el caso de las estrías, va sellando, va regenerando los tejidos. Va a llevar también sábila, ¿no? La sábila la podemos conseguir, hay sábila macho y sábila hembra. La sábila hembra es la que es más carnosita, más voluptuosa, es decir, más gruesa la penca y, ¿cómo se llama? Por lo general es la que menos pigmenta la ropa, porque la sábila macho es mucho más amarga, mucho más aromática y cuando entra en contacto con la tela deja una mancha que parece sangre y jamás, jamás se quita, ¿no? Esta es una sábila macho, nada más la tomé como ejemplo para decirles cómo se debe de hacer. Nosotros le vamos a quitar las espinas de un lado, las espinas del otro y vamos a abrirlo, ¿no? Y vamos a filetearlo, sea que lo pongamos con cáscara o sin cáscara. Y lo vamos a hacer en la misma mezcla de las plantas, a partes iguales. Entonces, vamos a utilizar la lavanda, la caléndula o mercadela, la sábila, vamos a utilizar canela, orégano, vamos a utilizar una planta también que se conoce como vaporruf, ¿no? Por su aroma que tiene. Vamos a utilizar eucalipto y la última plantita va a ser orégano, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? El orégano. Vamos a utilizar estas plantas, hacemos una mezcla a partes iguales y vamos a colocar esa mezcla 2/3 partes de la botella que tengamos. Si tenemos una botella pequeña, pues sí, medimos exactamente lo mismo. 2/3 partes introduciéndolo por la boquilla hasta llenar a este punto y vamos a rellenar el resto con el alcohol que hayamos elegido, tequila, o alcohol rojo o mezcal o aguardiente, lo que hayamos elegido de licor, lo vamos a rellenar. En la parte de arriba hay veces en las que podemos conseguir corchos, en otras ocasiones no es posible, podemos hacer un corcho con una bolsa, ¿no? Que quede como un embudo y ponerle una liga. Entonces ponemos lo sellamos.
La forma de conservar una tintura o de que se concentre es mantenerlo en la oscuridad más posible. Cuando tenemos una casa con patio, pues lo que vamos a hacer es un pequeño hoyito en la tierra y vamos a colocar nuestra botella paradita y lo vamos a tapar en un lugar en el que obviamente no pase gente o algo con peso que vaya a dañar nuestra tintura. Si no tenemos casa con patio, entonces podemos conseguir un guacal y en ese guacal vamos a cubrirlo con una bolsa plástica negra, poner nuestra botella o botellas cuando hagamos otro tipo de tinturas, dependiendo si hacemos varias, dentro del guacal y lo vamos a rellenar de tierra. Lo vamos a dejar ahí mínimo 2 semanas, digo, sí, mínimo de sacarlo, 2 semanas. Lo ideal es que una tintura debe de reposar 2 meses, sobre todo cuando se va a utilizar para uso interno, para hacer gotitas, microdosis, etcétera. En este caso, que lo vamos a hacer para la primera sesión del semillero, obviamente nada más lo vamos a dejar, vamos a conseguir las plantas lo más pronto posible y lo vamos a dejar ahí la semana que tenemos antes de vernos. Entonces, bueno, el tercer método es que si definitivamente no tenemos ni siquiera espacio para tener un huacal porque compartimos con gente, etcétera, etcétera, lo vamos a dejar en el lugar más oscuro y fresco de nuestra casa. Lo vamos a dejar serenar. Entonces, la tintura siempre debe de estar lejos de la luz solar para que no se degraden los efectos curativos de las plantas. Esta, este, esta tintura la vamos a utilizar, como decíamos, para el oleato y la alcolatura. Un oleato es un aceite, ¿no? Este, por ejemplo, es un aceite que nosotros hacemos preparado con 21 plantas, con diferentes tipos de aceites, manteca de cacao, de coco, etcétera, ¿no? Pero, digamos, lo traemos aquí como ejemplo de lo que es un oleato. El que vamos a hacer no va a quedar así, porque obviamente cuando nosotros combinemos esta tintura con un aceite, va a ser una capa bifásica, es decir, se va a separar la tintura del aceite, pero nosotros cuando lo ocupemos lo vamos a agitar y lo vamos a aplicar. Vamos a necesitar que consigan algún envase. Este es un ejemplo muy monstruoso porque en realidad se necesitan botellas más delgadas como estas, porque en el momento, o sea, la persona que se va a dedicar a hacer masaje debe de tener un cincho a la cintura que sirva para aportar esto, los oleatos, las alcolaturas y cosas necesarias para el masaje. Entonces, mientras el envase sea más delgadito, más finito, mejor. Pero tomamos el ejemplo de esta botella por el tipo de dosificador, ¿no? Este dosificador es ideal porque cuando nosotros utilizamos otro tipo de tapas como estas y estamos dando masaje, se hace todo un embarradero de nuestro material. En cambio, cuando se tiene el dosificador, simplemente se toma la cantidad de oleato que se necesita en ese momento, ¿sí? Y vamos a necesitar obviamente un frasquito, imaginemos que es con un aspersor o un atomizador para la alcolatura. La forma en la que lo vamos a hacer es combinar 1/5 parte de tintura por 4/5 partes de aceite, que repetimos, puede ser de ajonjolí, de almendras, de olivo, etcétera, menos aceite mineral porque es comedogénico, tapa los poros. Y para la alcolatura, igual, vamos a necesitar 1/5 parte de tintura por 4/5 partes de alcohol. Y alcohol rojo, en este caso sí se puede utilizar el alcohol azul porque simplemente es una alcolatura que nos va a servir para atomizar la piel y eliminar todo tipo de bacterias, ¿no? Estas plantas que mencionamos son plantas sumamente importantes para descongestionar músculos, para quitar, ¿cómo se llama? Tensión muscular, dolor de articulaciones, eliminar bacterias, etcétera. Es una combinación muy buena. Todas las personas pueden hacerlo. Cuando hay personas que tienen dolores de reumatismo, de artritis, enfriamientos musculares, dolor después de un día cansado, pesado de andar de pie o andar caminando mucho, eso ayuda muchísimo. La forma en la que se debe de hacer un pequeño masaje o automasaje, por ejemplo, en las piernas cansadas, en los brazos, es siempre, siempre llevando
en movimientos largos o circulares dando un masajito, pero siempre de abajo hacia arriba, es decir, de la punta de nuestros pies hacia arriba, el inicio de nuestras manos hacia arriba, porque estamos fomentando el retorno venoso, es decir, nosotros tuvimos un día pesado, cargamos maletas, estuvimos caminando, hay un asentamiento de nuestra circulación. Hay personas que tienen muy buena circulación, hay personas que les está fallando, pero el hacer un apoyo mecánico a través de un masajito con este tipo de elementos va a ayudar al retorno venoso, que vaya nuevamente el recorrido de la sangre hacia el corazón y se elimine la tensión y la carga. Entonces, una vez dicho esto, vayamos, consigamos nuestros materiales, como ya vimos, son materiales que se pueden conseguir en cualquier lugar. Las plantas es un poquito más difícil, pero no imposible, porque podemos ir a algún tianguis, algún herbolaria, etcétera, o si conocemos las plantas o con la ayuda del Google podemos ver cada una de estas plantas, podemos hacerlo. Inclusive el orégano, creo que cualquiera podemos tener orégano para el pozole, pero en este momento se convierte en medicina para nosotros y medicina para poder compartir a diferentes personas para eliminar este tipo de problemas. Entonces, una vez dicho, pues adelante con la primer práctica y cualquier duda, aquí estamos. Tanto los que se van a sumar a los semilleros como cualquier otra persona que les haya parecido importante poner en práctica esto. Muchas gracias. Bonita noche.